Bienvenidos al canal de Luis Mi Negocios. En este video del día de hoy vamos a ver si realmente vale la pena invertir en ETFs y cómo dar nuestros primeros pasos en este interesante instrumento de inversión. En lo particular, yo soy fan de los ETFs ya desde hace algunos años. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos permiten acceder a un mercado incluso mucho más sofisticado que el mercado tradicional. Porque, por ejemplo, desde México difícilmente podemos invertir en acciones de la India o de China, y a través de estos instrumentos podemos hacerlo, lo cual está bastante bien. Y ahorita te voy a explicar, si nunca has visto un video de qué son los ETFs, te voy a explicar qué son, cuáles son sus ventajas y beneficios por encima de las acciones y por qué es que debemos de considerarlos en nuestro portafolio de inversión. Así que bienvenido a este video y comenzamos. Las acciones representan la propiedad directa en una sola empresa, mientras que los ETFs en su mayoría se componen de activos, que estos pueden ser acciones, pueden ser commodities, pueden ser criptomonedas, etc. Realmente la canasta que puede tener un ETF es ilimitada. Existen más de 8,000 ETFs actualmente en el mundo y la manera en la que yo tradicionalmente explico los ETFs es con M&M's, con una bolsita de lunetas. Imagínate que tú compras una bolsita que incluye 30 lunetas, pues cada una de estas lunetas representa lo que es una acción de una empresa. Entonces, en vez de comprar tú una luneta por luneta, pues compras toda la bolsita y estás invirtiendo de manera indirecta en esas empresas que contiene la bolsita completa. Y ahora veamos esta tableta de aquí donde te pongo el cuadro comparativo. Las acciones como tal son títulos individuales y para invertir en ellas requieres experiencia específica, mucho tiempo para dedicarles. Algunas acciones te pueden dar derecho a voto en las decisiones de la empresa, generalmente las que nosotros compramos a través de GBM, Bursanet, Interactive Brokers no nos dan derecho a voto, ya que son acciones preferentes, no ordinarias, y invertir en una acción en sí misma implica un grado de riesgo mayor de un ETF. ¿Por qué? Porque dependes del comportamiento de una sola empresa, no de un conjunto de empresas. A diferencia del ETF, que como dice aquí, es una cesta de valores que en sí no tienes que ser el expertazo en las inversiones, simplemente con que tengas conocimientos generales. No necesitas dedicarle muchísimo tiempo porque hay ETFs de gestión activa y por lo tanto quiere decir que empresas como BlackRock o Vanguard se dedican a estar constantemente analizando los tipos de activos que están dentro y por lo tanto tienes un riesgo menor. Ahora, al invertir en ETFs o acciones, también debes de hacer un perfilamiento correcto antes de invertir. Tener un buen perfil de inversionista y evaluar tu grado de riesgo, como aquí te lo pregunto en la lámina. ¿Quiero asumir un mayor riesgo o invertir de forma diversificada? ¿Cuánta experiencia he adquirido ya en la bolsa? ¿Y durante cuánto tiempo quiero invertir mi dinero? Es decir, ¿cuánto tiempo voy a poner yo mi dinero en inversión sin tocarlo y dejar que la magia del interés compuesto haga lo suyo? Ahora, escoger ETFs o acciones. Esto depende 100% de tu propio perfil de inversionista y de tus propios objetivos. En mi caso, en mi portafolio de inversiones, yo aproximadamente tengo un 90% de acciones y un 10% de ETFs, pero esto es porque yo sí dedico tiempo a analizar las acciones de empresas, a ver cómo van, a leer sus reportes. Yo sí le invierto tiempo en esto, pero si tú no le vas a invertir tanto tiempo, yo lo que te sugiero es que inviertas más en ETFs, que tengas un porcentaje en tu cartera mayor, porque realmente hay ETFs que han tenido un desempeño buenísimo, mucho mejor que acciones que yo he invertido propiamente. Entonces, aquí yo te recomiendo 5 puntos claves que debes de seguir antes de invertir en esos ETFs. Así que comenzamos. Primero, el rendimiento. ¿Cuál ha sido el rendimiento histórico de este ETF? Recordemos que cuando hablamos de renta variable, rendimientos pasados no te garantizan rendimientos futuros, pero sí te puedes dar una buena idea de cómo le ha ido y si este empata con las tendencias macroeconómicas que están por suceder en los próximos años. Te pongo un ejemplo bastante sencillo. Imagínate haber invertido en un ETF que invierte en semiconductores y en temas de inteligencia artificial recién cuando esto empezó a ser tendencia en 2022. Al día de hoy tu inversión hubiera crecido muchísimo y esto es porque estás viendo el panorama a futuro y dos, estás seleccionando un buen ETF. Así que los rendimientos pasados sí tienen que ver en la selección de un activo. Ahora, dos, conocer los índices subyacentes o los activos subyacentes, es decir, que hace que el ETF valga lo que vale, cuáles son los activos que lo componen, cuáles son las empresas que están dentro o incluso los índices que replican. Por ejemplo, ya le hemos platicado muchas veces que tú puedes invertir en un índice de una bolsa a través de un ETF. Si tú quieres invertir en el Standard & Poor's 500 de los Estados Unidos, puedes elegir IVV, VOO o SPY. Si quieres invertir, por ejemplo, en la Bolsa Mexicana de Valores, puedes irte por el Nasdaq.
Ahora, escoger también la estructura del ETF. Esta puede ser de réplica total, sobre todo cuando hablamos que el mismo ETF adquiere de manera directa los activos. Prácticamente la gran mayoría de los ETF son de réplica total y hay algunos que son sintéticos, es decir, que invierten de manera directa en instrumentos derivados financieros, lo cual implica distintos niveles de riesgo. Ahora, también debemos entender el horario de operación. Recordemos que los ETFs los podemos comprar en horario de mercado. Esto es de 9:30 de la mañana a 4 de la tarde, hora de Nueva York. Y también debemos de checar aquí lo que son los costos. Tanto comisiones por transacción, que estas te las cobra tu mismo broker, como las comisiones anuales que cobran los ETFs, que ya las sustraen del rendimiento a la hora de invertir en ellos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que me preguntan, Luis, si invierto en un ETF, ¿qué comisiones me cobran? Las comisiones ya vienen incluidas en el rendimiento, es decir, hay una mano invisible que toma una pequeña porción y básicamente ese es el costo de administración del ETF, que tú no lo tienes que pagar directamente, dicho sea de paso. Ahora, debemos entender que una ventaja de los ETFs es que sus costos de operación no son tan elevados para ti. Generalmente suelen cobrar entre un 0.03%, que es lo que te cobran los del S&P 500, hasta básicamente un 0.49%, cuando ya hablamos de un ETF de gestión pasiva. Es raro el ETF que te cobre más de un 0.50%, pero sí los hay. Ahora, ventajas de invertir en un ETF. Obviamente diversificación instantánea, porque como te lo comenté en un principio, tú compras de manera directa la bolsita de los M&M's y ya estás invirtiendo y ya tienes exposición en esas empresas que invertiste. 2. La transparencia, porque cada ETF debe tener su prospecto de información y te voy a enseñar cómo es que lo debemos de leer. 3. Acceso a mercados globales. También, como lo comentamos, podemos invertir en un ETF que invierte en las acciones de Francia, de Japón, de Taiwán. En fin, el abanico de posibilidades que tenemos es mucho. Y también hay que destacar la facilidad tanto de operación como de liquidez que te da el ETF, ya que constantemente los ETFs están siendo comercializados, siendo tradeados, no sé si esa es la palabra, y de esta manera nosotros podemos tener una buena liquidez invirtiendo en los principales ETFs. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Aunque, por ejemplo, nosotros podemos adquirir más de 3,000 activos financieros desde la Bolsa Mexicana de Valores a través del SIC, es decir, activos financieros que cotizan en Estados Unidos o ETFs norteamericanos, podemos decirlo así, la realidad es que no todos en México tienen mucha versatilidad. Y te pongo un ejemplo. Te voy a dar números al aire. Por ejemplo, el S&P 500 tú puedes invertir a través del ETF SPY, ¿no? Y resulta que ese ETF que tú estás invirtiendo aquí en México, no lo sé, hay 50,000 acciones de ese ETF, ¿no? 50,000 ETFs. Entonces, pues hay tantos que mucha gente está comprando y vendiendo y comprando y vendiendo. Pero puede ser, no sé, el ETF de Perú, por decirlo así, que únicamente hay 100. Entonces, si únicamente hay 100 y hay 2 que tú puedes comprar y nadie quiere vender en ese momento, pues difícilmente te vas a hacer de ese ETF. A mí me pasó hace algunos años, yo creo que hace unos 5 años más o menos, y fue un error de novato haber comprado un ETF con baja versatilidad y me costó mucho trabajo venderlo. Duró en mi cartera más o menos como 4 meses y no se vendió porque había muy pocos ETFs. Así que mi consejo es aquí, no te quieras ver el sofisticado en el tema de las inversiones y comprar ese ETF que nadie conoce, porque si lo compras desde México puedes tener dificultades a la hora de venderlo. Y esto es completamente diferente en Estados Unidos. En Estados Unidos, si tú inviertes, por ejemplo, desde Charles Schwab o Interactive Brokers desde México o en cualquier parte del mundo, si estás viendo este video, incluso si estás en los Estados Unidos, pues puedes comprar casi el ETF que quieras porque hay mucha versatilidad y ahí no tienes ese problema que existe con el SIC aquí en México. Ahora, riesgos de invertir en ETFs, porque sí, prácticamente toda inversión tiene riesgo. Incluso los CETES, incluso los bonos del tesoro, es una ley en el mundo de las inversiones. Toda inversión tiene riesgo. Entonces, vamos a evaluar aquí los riesgos que existen a la hora de invertir en ETFs. Primero, riesgo de capital, que justamente este riesgo es el que existe a la hora de comprar cualquier activo financiero a través de la bolsa de valores, que es que el valor de la inversión y los ingresos pueden variar y no hay garantía de recuperar el monto inicial. 2, como lo vemos aquí en la lámina, riesgo fiscal. Los rendimientos que tú obtengas a través de CETES, depende del país donde vivas, pueden estar sujetos al pago de impuestos. En el caso de México lo están. 10% sobre las ganancias de capital y en el caso de los dividendos que te pueda llegar a dar un ETF, estos tienen una retención del 30% de manera estándar. Tenemos también aquí los riesgos de divisas, que esto es muy importante porque si tú estás invirtiendo en un ETF, por ejemplo, el YW invierte en empresas tecnológicas y está en Estados Unidos, hay un riesgo cambiario porque a la hora de tú comprarlo en pesos mexicanos, obviamente se tiene que convertir la divisa y ese va a ser el precio en el que tú vas a tener que pagar. Que para serte sincero, para comprar 5, 10, 15, 30 ETFs no hay tanta bronca, pero hay
personas que gestionan fondos de inversión en México que tienen 30,000, 40,000, 50,000 ETFs y aquí pues cada centavo cuenta porque es un dineral. También existe el riesgo de liquidez, que es el que ya estábamos hablando, que tú compras un ETF que no tenga tanto volumen y pues te puede llegar a pasar en algún momento de la vida donde te cueste trabajo venderlo o comprarlo. Por eso hay que comprar ETFs que tengan buena versatilidad. Ahora, ¿cómo leo un ETF? Bueno, para este ejemplo voy a tomar el prospecto del IBB, que probablemente es uno de los ETFs más populares del mundo. Tú puedes acceder a ella a través de la página de BlackRock y buscando el IBB, pero yo te voy a mostrar estas ilustraciones para que sepas cómo. Primero vemos la página inicial donde puedes ver ahí en la esquina superior derecha que dice hoja técnica y descargar. Tú puedes descargarlas y también tener un poco más de información. Aquí lo que podemos revisar es esto: el precio del ETF, cuál ha sido su variación de un día a otro, cuál ha sido su rendimiento del inicio del año a la fecha, que en este caso es un 2.3%, muy bajo en comparación a los años anteriores. En la siguiente página tenemos la pestaña que son los rendimientos. ¿Cuál ha sido el rendimiento que ha pagado este ETF a lo largo del tiempo? Si te fijas, en el 20 y en el 21 tuvo muy buen rendimiento el S&P 500 y lo vemos ahí en su gráfica color verde. También vemos aquí que en el 2022 pues fue un año complicado. Sin embargo, en el 23 y el 24 hubo una recuperación bastante inmediata. Y quiero que leamos juntos lo que viene abajo porque es muy importante. La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Tarea para ustedes, 100 planas de eso. No se crean. Pero es cierto, o sea, no podemos nosotros decir que, si le fue bien en los últimos 5 años, le va muy bien en el que sigue. No, porque nosotros no podemos predecir el futuro. Y si nosotros predijéramos el futuro a nivel de acciones, pues bueno, seríamos multimillonarios todos. Pero realmente nosotros podemos darnos una buena idea de qué va a suceder. Sin embargo, no podemos ni tenemos la certeza de lo que va a pasar. También, por ejemplo, aquí en la esquina inferior izquierda vemos la parte que dice distribución, donde dice básicamente cuál es la fecha de registro de los dividendos, la fecha de corte y la fecha de pago de los mismos. Aquí lo podemos ver en la parte de abajo. Vamos a ver también la siguiente lámina, que son los factores clave. Aquí vienen los activos netos del fondo. Imagínate, son 573,000 millones de dólares en custodia tiene este ETF. O sea, es un dineral. No hay persona en el mundo actualmente que tenga ese dinero. Dice la bolsa de valores en la que está inscrita. Aquí dice Bolsa Mexicana de Valores, pero debe ser la bolsa de los Estados Unidos, la bolsa de Nueva York. Tipo de activo, renta variable. Ticker del índice de referencia, SPTR. Frecuencia de distribución de los dividendos, trimestral. Domicilio, Estados Unidos. Precio de cierre en la bolsa principal. Volumen diario en Estados Unidos, 4 millones. Es decir, se compraron en un solo día. Es decir, en un solo día se compraron y vendieron 4 millones de estos títulos, para que te des una idea lo fuerte que es. Aquí viene, por ejemplo, en la parte derecha, desde cuándo se hizo el ETF, la divisa base del ETF, el índice de referencia o lo que sigue, que es el S&P 500. Viene el ISIN, que es un número único para identificar activos en el sistema financiero. Uso de las ganancias. El CUSIP, que también es un número único. Y también el volumen promedio de los últimos 30 días, que es de 7 millones en promedio diarios, lo cual es una locura. Este es uno de los ETFs mucho más populares. Ahora, la parte más importante que tiene en la panza el fondo. Y aquí son las posiciones que vemos aquí. Vemos como al momento que yo hago este video, la empresa más valiosa del mundo es Microsoft, que tiene el 7% de todo el ETF. ¿Qué quiere decir esto, Luis? Muy fácil. De cada $100 que tú inviertes en este ETF, estás comprando $7 en acciones de Microsoft, $7 en acciones de Nvidia, $5.80 en acciones de Apple, $3.94 en Amazon, $3 en Meta, $2.32, $1.99 en Google, $1.77 en Tesla y así sucesivamente. Entonces creo que está bastante fácil de entender un ETF y por esta misma razón yo considero que es un muy buen arranque para cualquier persona que está empezando a invertir en la bolsa de valores. Y por último, te viene la parte de la exposición para que te des una idea en qué sectores estás invirtiendo. 32% en tecnología de la información, 13% en financieros, 10% consumo discrecional y se viene el desglose total de los sectores que estamos invirtiendo al invertir en este tipo de ETFs. ¿Te gustaron los ETFs? Cuéntame, ¿te gustaría aprender más? Si quieres aprender mucho más, te invito a que te suscribas al canal de Luis Mi Negocios, porque ya tengo varios videos de ETFs que te pueden ayudar mucho a aumentar tu conocimiento financiero. Ahora, Luismi, ¿cómo invierto en ETFs? Bueno, yo te sugiero que lo hagamos a través de plataformas reguladas por el sistema financiero. En el caso de México tenemos GBM, el cual tenemos un tutorial para enseñarte cómo invertir en esto. Si quieres hacerlo después de ver el video, puedes poner en la búsqueda Luis Mi Negocios GBM y te enseño paso a paso cómo invertir
invertir con GBM. También tenemos Bursanet, que es una excelente casa de bolsa, es el portal electrónico de Actinver, que es una de las empresas más sólidas en México a nivel de casa de bolsa. Y tenemos Axitrade de Banamex, que también muchos de mis seguidores me comentan que lo utilizan y les ha ido bien. Para el caso de Estados Unidos o personas que viven fuera de México, First Trade funciona bastante bien, Interactive Brokers funciona bastante bien. También, por ejemplo, en Estados Unidos tienes la opción de Webull, de Robinhood, de E-Trade. Todos estos están regulados por la FINRA, así que tampoco tienes tema. Ahora, Luismi, ¿qué paso dar ahora? Primero, ya lo habíamos dicho, definir tu perfil y objetivos de inversionista a la hora de seleccionar algún ETF. 2. Selecciona una plataforma mediante la cual tú vas a invertir tu dinero en algún ETF. 3. Elige los ETFs adecuados, que esto es bastante bueno. 4. Revisa costos y liquidez. Y 5. Invierte con constancia, que esto es lo más importante. Muchas personas lo que hacen es que compran sus acciones y no las ven en 50 años. Y a lo mejor les puede ir bien, no lo niego. Pero lo que yo motivo es que estemos constantemente viendo la manera en que nosotros podamos aprender más y mejorar nuestros portafolios de inversión. Porque sí, señores, podemos mejorar cada vez más nuestras habilidades en el mundo de las inversiones. En conclusión, los ETFs son excelentes para nosotros poder invertir con poco dinero. Construir un portafolio sólido lleva tiempo y probablemente haya minusvalías en el proceso. Sin embargo, lo que buscamos es ver la manera en la cual tanto el tiempo como nuestros análisis nos den una rentabilidad pronta. Y algo que debemos de entender es que el objetivo de todo ETF de gestión activa es constantemente dar los mejores rendimientos posibles. Y créanme que si hay alguien experto a la hora de manejar el dinero, es BlackRock, es Vanguard, es State Street Global Advisors, que son los principales gestores de ETFs en el mundo. Así que si tienes alguna duda o algún otro video que quieres que hagamos, por favor déjalo en los comentarios que los voy a estar leyendo. Te saluda con mucho cariño Luis Mi Negocios y nos vemos en el próximo video.